Hola, soy Sofía. El último día de la madre, mi propia familia me cerró la puerta en la cara, diciéndome que mi pobreza no era bienvenida en su lujosa casa. Ese fue el día en que finalmente entendí que nunca había tenido un verdadero hogar. Fue el eco de esa puerta de madera maciza, cerrándose con un golpe sordo, lo que silenció para siempre la pequeña voz dentro de mí que todavía esperaba su aprobación. Me quedé sola en el pórtico, con mi modesto regalo en las manos, sintiendo cómo el peso de su desprecio me aplastaba el pecho. La humillación fue tan física, tan real, que por un instante sentí que me faltaba el aire, como si el jardín perfectamente cuidado de Coral Gables se hubiera convertido en una prisión sin paredes. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan invisible, tan insignificante, que dudas de tu propio valor? Antes de contarte las palabras exactas que mi madre me dijo justo antes de cerrar esa puerta, y cómo ese momento se convirtió en el catalizador de todo lo que vino después. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió meses después, cuando la pobre de la familia resultó ser la única persona que realmente importaba. La historia que estoy a punto de compartir no es solo sobre dolor. Es sobre cómo el rechazo más profundo puede convertirse en la liberación más inesperada, y cómo el verdadero poder no reside en el dinero que tienes, sino en la paz que construyes cuando te das cuenta de que no necesitas a quienes nunca te quisieron de verdad. Mi vida cambió radicalmente después de ese día, y la suya también, aunque ellos todavía no lo sabían. Mi conflicto con ellos nunca fue un secreto. Yo, Sofía, una pintora de 24 años tratando de sobrevivir en un pequeño estudio en el corazón artístico y caótico de Wynwood, en Miami, era la anomalía. Mi madre, Isabel, y mi hermano mayor, Alejandro, vivían en un universo paralelo, uno donde el éxito se medía en metros cuadrados de mármol, caballos de fuerza y el brillo de las joyas en una cena de gala. Para ellos, mi pasión por el arte no era una vocación. Era un capricho vergonzoso, una prueba viviente de mi fracaso. Cada llamada telefónica, cada visita familiar, era un recordatorio constante de mi estatus como la decepción oficial. Me comparaban con primos que eran banqueros, con amigos que dirigían empresas, y cada comparación era una pequeña herida que nunca dejaba de sangrar. Ese domingo por la mañana, mientras conducía mi viejo auto hacia su villa en Coral Gables, una parte de mí, una parte ingenua y terca, todavía albergaba una chispa de esperanza. Llevaba conmigo un pequeño lienzo, un retrato que había pintado de mi madre a partir de una vieja fotografía en blanco y negro de su juventud. En la foto, ella sonreía de una manera que yo nunca había visto en persona. Una sonrisa genuina, libre de juicios y expectativas. Pasé semanas trabajando en él, mezclando los colores para capturar no solo su imagen, sino la esencia de una mujer que yo sentía que se había perdido en algún lugar del camino. Pensé, tontamente, que quizás este regalo, tan personal y hecho con mis propias manos, podría atravesar la armadura de materialismo que la envolvía. Quería que viera que yo podía crear belleza, aunque no pudiera comprarla. Recuerdo que, durante el trayecto, mi mente evocó a mi abuela Elena, fallecida hacía un año. Ella también había sido un alma artística, una mujer que coleccionaba libros viejos en lugar de bolsos de diseñador y que prefería el olor a óleo al de los perfumes caros. En las reuniones familiares, ella y yo éramos las extrañas, las que hablábamos en un idioma que nadie más entendía. Mi madre y mi hermano la trataban con una especie de condescendencia paciente, como si su desinterés por el dinero fuera una enfermedad senil. La abuela Elena era la única que alguna vez miró mis bocetos con verdadero interés, la única que me dijo que mis manos tenían magia. Su recuerdo era un pequeño refugio en mi mente, un recordatorio de que no estaba completamente sola en mi forma de ver el mundo, aunque ella ya no estuviera físicamente. Al llegar a la entrada de la villa, esa frágil esperanza se hizo añicos al instante. Estacionado en el camino circular de adoquines, había un Mercedes nuevo, de un blanco perlado tan brillante que dolía a los ojos, adornado con un lazo rojo absurdamente grande. Mi hermano Alejandro, impecable en su camisa de lino,
Le estaba entregando las llaves a mi madre con una floritura dramática, como si estuviera en un comercial de televisión. La sonrisa de Isabel era tensa, calculada, una actuación para los vecinos que pudieran estar mirando. Era una escena tan fría, tan transaccional, que mi pequeño retrato envuelto en papel marrón de repente se sintió ridículo, patético. El amor de ellos se podía medir en dólares y venía con garantía de fábrica. El mío solo era pintura sobre tela. Caminé hacia ellos con el corazón encogido. El aire olía a césped recién cortado y al cuero del auto nuevo. «Feliz Día de la Madre», dije en voz baja, extendiendo mi regalo. Alejandro me miró de arriba a abajo, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «¿Qué es eso, Sophie? ¿Otra de tus obras de arte?», preguntó, con un tono que dejaba claro que la palabra arte era un insulto. Mi madre ni siquiera miró el paquete. Sus ojos, fríos y distantes, se fijaron en mí, y fue entonces cuando pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. «Sofía, de verdad, no es el momento. No te necesitamos aquí con tu pobreza, arruinando la foto», lo dijo sin titubear, sin un ápice de remordimiento, como si estuviera espantando a un insecto molesto. Alejandro me tomó suavemente del brazo, pero con una fuerza que no admitía resistencia, y me guió de vuelta hacia la puerta. «Mamá tiene razón. Vuelve más tarde. O mejor llámanos la semana que viene», susurró, como si me estuviera haciendo un favor. Y entonces, la puerta se cerró. El sonido retumbó en el silencio del opulento vecindario. Me quedé allí, paralizada, mirando la madera oscura, la aldaba de bronce pulido que parecía burlarse de mí. El mundo se detuvo. Todo el aire pareció salir de mis pulmones. La humillación era total, absoluta. No era solo el rechazo a mi regalo, era el rechazo a mi existencia misma. Mi pobreza no era solo económica. Para ellos, era una condición moral, una mancha que no querían cerca de su fachada perfecta. Conduje de regreso a Wynwood en un estado de trance. Las calles vibrantes y llenas de grafitis de mi barrio, que normalmente me daban una sensación de pertenencia, ahora parecían acentuar mi soledad. Cada mural, cada explosión de color, era un recordatorio de la pasión que mi familia despreciaba. Al llegar a mi estudio, desenvolví el retrato de mi madre. La joven del lienzo me devolvió la mirada con ojos cálidos y una sonrisa llena de sueños. Era una extraña, una versión de mi madre que nunca conocí, o que quizás nunca existió. Coloqué el cuadro contra la pared y me senté en el suelo, rodeada por el caos creativo de mis pinturas, mis pinceles y mis lienzos a medio terminar. En ese momento, recordé otro cuadro, uno que le regalé por su cumpleaños cuando tenía 16 años, una pintura de sus flores favoritas. La última vez que lo vi, estaba arrumbado en un rincón del sótano, cubierto de polvo, olvidado, igual que yo. Los días que siguieron a esa humillación fueron un borrón de silencio y pintura. Me encerré en mi estudio, ignorando las llamadas que sabía que no llegarían y las que, eventualmente, sí lo hicieron. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el olor a trementina y el áspero lienzo bajo mis dedos. Cada pincelada era una forma de procesar el dolor, de transformar la herida en algo tangible, algo que pudiera ver y, con suerte, entender. La joven del retrato me observaba desde la pared, su sonrisa congelada en un tiempo más simple. Me preguntaba si ella, esa versión idealizada de mi madre, sentiría el mismo vacío que yo sentía ahora. El silencio de mi teléfono era más elocuente que cualquier palabra. Confirmaba que mi ausencia no había dejado un hueco en su vida, sino que simplemente había restaurado el orden que ellos deseaban. Para ellos, yo era un problema resuelto, una mancha limpiada de su alfombra persa. Decidí que no los llamaría. No buscaría una disculpa que nunca recibiría. Por primera vez en mi vida, tracé una línea, no en un lienzo, sino en mi propia existencia. Cortar el contacto no fue una decisión dramática tomada en un arrebato de ira, sino una conclusión silenciosa y agotada,
como la de un náufrago que finalmente deja de luchar contra la corriente y se deja llevar hacia una orilla desconocida. Fue un acto de autopreservación. La pequeña Sofía dentro de mí, la que siempre buscaba una migaja de aprobación, finalmente se había rendido. La puerta que me cerraron en la cara no solo me había dejado fuera de su casa, sino que también me había liberado de la obligación de seguir llamando. La libertad, sin embargo, se sentía terriblemente parecida a la soledad, un espacio vasto y vacío que ahora tenía que aprender a llenar por mi cuenta. Una semana después, mi teléfono vibró. Era Alejandro. Mi corazón dio un vuelco estúpido, una reacción instintiva de esperanza que me enfureció. Quizás, solo quizás, llamaba para disculparse. Contesté con una voz temblorosa que intenté mantener firme. «Hola», dije, simplemente. Del otro lado, la voz de mi hermano era despreocupada, jovial, como si nada hubiera pasado. «Sophie, ¿cómo estás? Oye, necesito un favor. Estoy lanzando una nueva campaña de marketing para un cliente y necesito que diseñes rápidamente un logo. Algo elegante. Ya sabes, como lo que tú haces. Te pago lo de siempre, un par de cientos de dólares». El aire se escapó de mis pulmones. No había mención del Día de la Madre, ni una pizca de remordimiento. Para él, yo seguía siendo la misma de siempre. Su recurso artístico barato, disponible a su antojo. La injusticia de su normalidad me golpeó con más fuerza que la puerta cerrada. Ellos no solo me habían rechazado, sino que habían borrado el incidente de su memoria, considerándolo tan insignificante que no merecía ni ser recordado. Mi humillación no había existido para ellos. ¿Un par de cientos de dólares? Repetí, mi voz ahora gélida. Alejandro, estoy ocupada. Busca a un diseñador profesional. Pude sentir su sorpresa al otro lado de la línea. Estaba acostumbrado a que yo aceptara cualquier encargo, agradecida por las migajas que me lanzaba. Vamos, Sophie, no seas así. Es un trabajo fácil para ti, insistió, con un tono que mezclaba condescendencia y molestia. Fue en ese momento que la tristeza finalmente dio paso a una ira fría y clara. No, Alejandro, no lo haré. Adiós. Y colgué. Colgarle el teléfono a mi hermano fue como cerrar una segunda puerta, pero esta vez la cerré yo. No sentí triunfo, solo un profundo y amargo agotamiento. Me di cuenta de que su crueldad no era ni siquiera intencionada. Era algo mucho peor. Era casual. Mi dolor, mi vida, mi arte, eran completamente irrelevantes para ellos. Notas a pie de página en la gran novela de sus vidas exitosas. Me senté en el suelo de mi estudio, el teléfono aún en mi mano, y lloré. Lloré no por la puerta cerrada, sino por los 24 años de puertas invisibles que me habían cerrado sin que yo me diera cuenta. Lloré por la niña que pintaba flores para su madre, y por la joven que creía que un retrato podía comprar amor. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío tranquilo y desolador. Fue en medio de ese vacío, unos días después, que llegó la carta. Estaba en el montón de correo basura y facturas, un sobre de color crema, grueso y de aspecto oficial, que destacaba entre los demás. La dirección del remitente era de un prestigioso bufete de abogados en Brickell, el corazón financiero de Miami. Mi primer pensamiento fue de pánico. ¿Alguna deuda que había olvidado? ¿Un problema con el alquiler del estudio? Lo abrí con manos temblorosas. El papel era pesado, con un membrete grabado. El texto era formal, impersonal, y me costó unos segundos entender de quién hablaban. El nombre, Elena Vargas, saltó de la página, y mi corazón se detuvo. Era el nombre de mi abuela. La carta solicitaba mi presencia para una reunión concerniente a la lectura y ejecución final del testamento de la señora Elena Vargas. Me quedé mirando esas palabras, sin comprender del todo. Mi abuela había fallecido hacía más de un año. Su funeral había sido un evento rápido y discreto, orquestado por mi madre, quien parecía ansiosa por pasar página. Isabel siempre había hablado de la abuela Elena como una mujer excéntrica pero sin recursos, alguien que había malgastado su vida en libros y fantasías.
Se asumía que no había dejado nada de valor material, solo una colección de libros viejos y recuerdos que a nadie más que a mí le importaban. ¿Qué podría haber en un testamento que requiriera la presencia de un abogado un año después de su muerte? Un torbellino de emociones me invadió. Confusión. Ante todo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Mi madre y Alejandro nunca habían mencionado nada sobre un testamento o un abogado. O no lo sabían, o me lo habían ocultado. La segunda opción parecía mucho más probable. Recordé las pocas conversaciones que tuve con mi abuela sobre la familia. Ella solía mirarme con sus ojos sabios y cansados y decir: Sofía, mi niña, en esta familia, el dinero es un idioma que yo nunca quise aprender, y tú tienes un acento demasiado puro para hablarlo. Sus palabras, que en su momento me parecieron poéticas y tristes, ahora adquirían un matigo de misterio, casi de advertencia. ¿Qué era lo que mi abuela había intentado decirme? A pesar de mi renuencia a involucrarme en cualquier asunto familiar, la conexión con mi abuela era el único ancla que me quedaba. Ella había sido mi única aliada, la única que veía el valor en mi pobreza. Sentí que le debía a su memoria, y a mí misma, averiguar de qué se trataba todo esto. Con una mezcla de temor y una extraña y naciente curiosidad, tomé el teléfono y marqué el número del bufete de abogados. La voz de la recepcionista fue cortés y eficiente. Concerté una cita para el viernes siguiente. Cada palabra que pronunciaba se sentía irreal, como si estuviera actuando en una obra de teatro cuya trama desconocía por completo. Los días previos a la reunión fueron una tortura de ansiedad y especulación. ¿Qué podría ser? Quizás me había dejado su colección de libros, un gesto simbólico que mi madre habría considerado inútil. O tal vez una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado en secreto, lo suficiente para pagar el alquiler de unos meses. Cada escenario que imaginaba era modesto, porque mi mente había sido condicionada a esperar poco, a no aspirar a nada que mi familia pudiera considerar valioso. La noche antes de la cita, saqué una vieja caja de zapatos de debajo de mi cama. Dentro, guardaba los pocos tesoros que mi abuela me había dado a lo largo de los años. Una pluma estilográfica, una primera edición de un libro de poemas y un pequeño juego de pinceles de pelo de Marta que me regaló cuando cumplí 16 años. Sostuve los pinceles en mi mano, sintiendo su peso familiar. Recordé perfectamente el día en que me los dio. Estábamos en su pequeño apartamento, rodeadas de estanterías que se doblaban bajo el peso de los libros. Mi madre y Alejandro esperaban impacientes en el coche. Estos son para manos que crean, no para manos que cuentan. Me había susurrado la abuela al oído, con una sonrisa cómplice. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te convenza de que lo que haces no es importante. Tu arte es tu fortuna, Sofía. Nunca lo olvides. En ese momento, sus palabras me parecieron un simple consuelo. Ahora, en la víspera de una reunión que podría cambiarlo todo, sus palabras resonaban con un peso profético, como si me hubiera estado preparando para este momento toda mi vida. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir el verdadero significado de su fortuna. El viernes por la mañana, me puse la única blusa decente que tenía, una que no estaba manchada de pintura, y conduje hacia Brickell. Cada rascacielos de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo parecía un monumento al mundo del que yo había sido excluida. Era un paisaje de poder, de dinero que se movía a la velocidad de la luz, un universo tan ajeno a mi pequeño estudio en Wynwood como la superficie de la luna. Me sentí como una impostora, una niña jugando a ser adulta, con el estómago hecho un nudo de nervios. La carta del abogado estaba doblada en mi bolso. Su peso se sentía desproporcionado, como si contuviera el destino de un extraño. Mientras buscaba estacionamiento, no podía dejar de pensar en las palabras de mi abuela: tu arte es tu fortuna. En ese momento, rodeada de la riqueza tangible y abrumadora de la ciudad, sus palabras sonaban más a un consuelo poético que a una verdad literal. La oficina del bufete ocupaba un piso entero de uno de esos gigantes de cristal. El silencio en la recepción era casi reverencial, roto solo por el suave tecleo de una secretaria. Mármol blanco,
muebles de diseño minimalista y una vista panorámica de la bahía de Biscayne. Era el tipo de lugar que mi madre y Alejandro habrían aprobado, un espacio diseñado para intimidar, para dejar claro que quienes trabajaban allí manejaban asuntos de importancia. Me anuncié con voz temblorosa y me sentaron en una silla de cuero que probablemente costaba más que todo el mobiliario de mi estudio. Cada minuto de espera se sentía como una hora. Hojeé una revista financiera sin ver realmente las páginas. Mi mente atrapada en un bucle de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me habían llamado? ¿Qué podría ser tan importante como para requerir este despliegue de formalidad un año después de la muerte de mi abuela? Finalmente, un hombre de unos 60 años, con un traje impecable y una expresión amable, salió a recibirme. Señorita Sofía, soy Ricardo Morales. Fui el abogado y amigo de su abuela durante muchos años. Por favor, pase. Su apretón de manos fue firme y cálido, y por un instante, sentí que la tensión en mis hombros disminuía. Nos sentamos en su oficina, que era tan lujosa como la recepción, pero con un toque más personal. Estanterías llenas de libros de derecho y algunas fotografías enmarcadas. Una de ellas era de mi abuela, sonriendo en un jardín, con el mismo brillo en los ojos que yo recordaba. Verla allí, en ese entorno tan formal, me pareció extrañamente reconfortante. El señor Morales se sentó frente a mí, juntó las manos sobre su escritorio de caoba y me miró con seriedad. Gracias por venir. Sé que esto debe ser confuso para usted. Para ser honesta, no entiendo nada. Admití, mi voz apenas un susurro. Mi familia nunca mencionó que la abuela tuviera asuntos legales pendientes. El señor Morales asintió lentamente, una expresión de comprensión en su rostro. Elena era una mujer muy particular y muy sabia. Tenía sus propias formas de hacer las cosas. Comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo y cuándo se debía proceder con su patrimonio. Quería que pasara un tiempo prudencial después de su partida. 1 año, para ser exactos. Hizo una pausa, dejándome procesar la información. 1 año. ¿Por qué esperar tanto? Parecía un movimiento calculado. Una pieza de ajedrez colocada en un tablero que solo ella podía ver. Mi mente se aceleró, tratando de encontrarle un sentido a ese misterioso retraso. Fue entonces cuando el señor Morales dejó caer la primera bomba, una que no esperaba, y que cambió por completo la dinámica de mi dolor. De hecho, sí hubo una lectura preliminar del testamento poco después de su fallecimiento. Su madre y su hermano fueron notificados y convocados a esta misma oficina. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué? Pregunté, incrédula. Sí, se les informó sobre la disposición de los bienes personales de Elena, su colección de libros y algunos objetos sentimentales. Se les comunicó que el resto del patrimonio era modesto y que su ejecución final quedaría pendiente según los deseos de su abuela. Ellos asumieron que eso era todo. La revelación me golpeó como una bofetada. Lo sabían. Habían estado aquí, en esta misma oficina, y no me habían dicho ni una sola palabra. La omisión era tan deliberada, tan cruel, que me dejó sin aliento. Mi humillación en el Día de la Madre adquirió de repente una nueva y más oscura dimensión. No era solo que me despreciaran por mi compobreza. Era que habían participado activamente en mantener un secreto que, por alguna razón, me concernía. La imagen de mi madre cerrándome la puerta en la cara se superpuso con la imagen de ella sentada en esta misma silla, escuchando las últimas voluntades de su propia madre y decidiendo que yo no merecía saberlo. La ira, una emoción que había mantenido a raya durante semanas, comenzó a burbujear en mi pecho, caliente y amarga. ¿Por qué no me lo dijeron? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque para ellos yo no contaba. Porque cualquier cosa relacionada con la abuela Elena era, en su opinión, irrelevante y sin valor. No era un olvido, era una declaración. Su abuela los conocía muy bien, Sofía, dijo el señor Morales con una suavidad que no ocultaba la contundencia de sus palabras. Ella estipuló que la cláusula principal de su testamento, la que concierne a sus activos más significativos, solo debía serle revelada a usted.
Y solo después de que hubiera transcurrido un año. Lo llamó un período de decantación. Quería asegurarse de que sus últimas voluntades llegaran a la persona correcta, en el momento correcto, sin interferencias. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que empezaba a encajar de una forma aterradora y maravillosa. Mi abuela no había sido simplemente una mujer excéntrica. Había sido una estratega. Había orquestado todo esto desde más allá de la tumba, protegiéndome de una avaricia que ella sabía que existiría. El abogado abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso, de color crema, idéntico al que yo había recibido. Sin embargo, este estaba sellado con lacre y tenía mi nombre escrito en la elegante y familiar caligrafía de mi abuela. Antes de que procedamos con los detalles legales, Elena me pidió que le entregara esto personalmente. Es una carta que escribió para usted hace 2 años. Me extendió el sobre. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomarlo. El papel se sentía cálido al tacto, como si todavía conservara algo de ella. Miré mi nombre, escrito con la misma pluma que me había regalado, y sentí un nudo en la garganta. Esto era más que un testamento. Era su última conversación conmigo, un mensaje enviado a través del tiempo. Sostuve la carta entre mis manos, sintiendo el peso de ese año de silencio, de esa vida de secretos. El mundo exterior, con sus rascacielos y su ruido, desapareció. Solo existíamos esa carta y yo, en el silencio solemne de la oficina. El señor Morales me observaba con una paciencia infinita, como un guardián que finalmente entregaba su tesoro. Podía sentir el pulso en mis sienes. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mi lugar en el mundo, estaba a punto de cambiar. La joven del retrato de mi madre, la sonrisa de mi abuela en la fotografía, las palabras crueles de mi hermano, todo convergía en ese instante, en ese sobre sellado. La verdad sobre la fortuna de mi abuela no estaba en un documento legal, sino en la tinta que impregnaba ese papel. Miré al señor Morales. Mis ojos seguramente reflejaban el torbellino de miedo y esperanza que me consumía. Él simplemente asintió, dándome permiso para proceder. Respiré hondo. El aire se sentía espeso, cargado de anticipación. El sonido del papel rasgándose al romper el sello de lacre fue el único ruido en la habitación, un sonido pequeño pero definitivo, como el de una cerradura que finalmente cede después de años de estar oxidada. Desdoblé la carta, y el aroma familiar del perfume de lavanda de mi abuela llenó el aire. Un fantasma de su presencia que me envolvió por completo. Las primeras palabras, escritas con una caligrafía firme y llena de amor, saltaron de la página. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente eres libre. La palabra libre resonó en el silencio de la oficina. Una pregunta suspendida en el aire. ¿Libre de qué?, me preguntaba. La carta de mi abuela me lo explicó con una claridad dolorosa y liberadora. Libre de su juicio, escribió. Libre de la jaula de oro en la que viven, donde el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria. Yo también viví esa vida, Sofía, antes de escapar. La fortuna que te dejo no la gané, la protegí. Era de mi padre. Un hombre al que tu madre y su padre antes que ella consideraban un soñador inútil. Lo invertí en secreto, lo hice crecer en las sombras, sabiendo que si alguna vez salía a la luz, lo devorarían como lobos. Lo guardé para ti, la única en esta familia que entiende que la verdadera riqueza no se puede depositar en un banco. Cada palabra era un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía tan profundas. La carta continuaba, revelando la lógica detrás de su plan. El año de espera no fue una crueldad, sino un regalo. Quería que vieras sus verdaderos rostros sin el velo del dinero, explicaba su caligrafía elegante. Necesitaba que te rompieran el corazón de una vez por todas, para que cuando este poder llegara a tus manos, no lo usaras para volver a ellos, sino para alejarte para siempre. Te han hecho creer que eres débil porque eres sensible, que eres pobre porque eres artista. No, mi niña. Eres fuerte porque sientes, y eres rica porque creas. Al final de la carta, repetía las palabras que me había susurrado años atrás.
Tu arte es tu fortuna, Sofía. Pero te dejo esta otra para que puedas proteger la primera, para que nunca más tengas que elegir entre tu alma y un techo sobre tu cabeza. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de un abrumador sentimiento de ser vista, de ser comprendida por la única persona cuyo amor había sido incondicional. Cuando terminé de leer, el señor Morales me miró con una compasión que me desarmó. Se aclaró la garganta y comenzó a exponer los detalles. La cartera de acciones, los bonos, las propiedades inmobiliarias en el extranjero, y la joya de la corona, una mansión histórica en Star Island, una de las islas más exclusivas y privadas de Miami. El valor total del patrimonio, me explicó con una calma profesional que contrastaba con el caos en mi cabeza, se estimaba en unos 40 millones de dólares. El número flotó en el aire, absurdo, irreal. 40 millones. Yo, que a veces tenía que decidir entre comprar nuevos lienzos o pagar la factura de la luz, sentí una oleada de vértigo, como si el suelo de mármol bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. No era la euforia que uno ve en las películas. Era un peso, una responsabilidad monumental que me caía sobre los hombros. Esa noche, en mi pequeño estudio, el mundo se sentía diferente. El ruido del tráfico de Wynwood, los olores de la comida callejera, todo lo que constituía mi realidad, ahora parecía el decorado de una vida anterior. Miré a mi alrededor, a mis cuadros apilados contra las paredes, a mis botes de pinceles, al colchón en el suelo. Todo esto era mío, ganado con esfuerzo, con sacrificio. La ironía de la situación era casi cruel. Mi madre y mi hermano me habían despreciado por mi tábano pobreza, sin saber que yo era, en papel, infinitamente más rica que ellos. Pero la revelación no me trajo un sentimiento de triunfo. En cambio, sentí una profunda melancolía por mi abuela, una mujer que tuvo que ocultar su poder para proteger su esencia, y que había visto en mí la misma lucha. Fue entonces cuando el señor Morales me entregó las llaves de la mansión. No eran como las llaves brillantes y minimalistas del Mercedes de mi madre. Eran de hierro forjado, pesadas, antiguas, unidas por un grueso aro de latón. Sostenerlas en mi mano fue un momento de anclaje. El peso se sentía real. Eran las llaves de una casa, sí, pero también eran las llaves de mi independencia, de un futuro que de repente se extendía ante mí, vasto e indefinido. En ese instante, una idea comenzó a formarse en mi mente. No era un plan de venganza, no era un deseo de restregarles mi nueva fortuna en la cara. Era algo más profundo, más silencioso. Era un plan para cerrar un capítulo, para reclamar mi propia narrativa y, sobre todo, para honrar la fe que mi abuela había depositado en mí. Al día siguiente, conduje hasta Star Island. El guardia de la caseta de seguridad revisó mi nombre en una lista con una expresión de escepticismo antes de levantar la barrera. Conducir por las calles arboladas de la isla era como entrar en otra dimensión. Las mansiones eran palacios, cada una aislada de la siguiente, por hectáreas de jardines perfectamente cuidados. La mía estaba al final de una calle sin salida, con vistas directas a la bahía. Era de estilo mediterráneo, con paredes de estuco color crema y un techo de tejas rojas, cubierta de hiedra y bugambillas. Era elegante, pero no ostentosa. Tenía un alma que la fría y moderna villa de mi familia en Coral Gables jamás podría poseer. Respiré hondo y usé una de las viejas llaves para abrir la imponente puerta de madera. El interior olía a polvo y a tiempo, pero la luz del sol inundaba el gran vestíbulo a través de unos ventanales que iban del suelo al techo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando ser despertados. Caminé por las habitaciones vacías, mis pasos resonando en el silencio. Vi un salón con una chimenea de piedra, una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, y una terraza con vistas al agua. Y en cada espacio, no veía fiestas lujosas ni exhibiciones de riqueza. Veía un estudio de arte inundado de luz natural. Veía una galería para exponer el trabajo de jóvenes artistas que, como yo, luchaban por hacerse un hueco. Veía un hogar, un verdadero hogar,
lleno de creatividad, de conversaciones, de vida. Un santuario. El plan se cristalizó en mi mente con una claridad absoluta. Organizaría una fiesta de inauguración, pero no sería una fiesta para la élite de Miami. Sería para mi gente, los artistas de Wynwood, los amigos que me habían apoyado, la comunidad que se había convertido en mi verdadera familia. Sería una celebración no del dinero, sino de la supervivencia, de la creatividad y del nuevo comienzo. Sabía que, en una ciudad tan pequeña y obsesionada con el estatus como Miami, los rumores sobre la nueva y misteriosa propietaria de la mansión de Elena Vargas se extenderían como la pólvora. No necesitaría enviarles una invitación a mi madre y a mi hermano. La noticia les llegaría, y su curiosidad, su incredulidad y su codicia harían el resto. Vendrían. De vuelta en mi estudio, saqué el retrato que había pintado de mi madre. La joven del lienzo me miraba con una inocencia que ahora me parecía trágica. Esta pintura, el símbolo de mi último y más doloroso rechazo, ya no me causaba angustia. Ahora era un artefacto de una vida pasada. Decidí que lo colgaría en mi nueva casa, no como un homenaje a ella, sino como un recordatorio para mí misma. Un recordatorio de la puerta cerrada, de las palabras crueles, y de la niña que creía que podía pintar su camino hacia el amor de su madre. Lo colgaría en un lugar de honor para recordar que el hogar que estaba a punto de construir no se basaría en la aprobación de otros, sino en la aceptación de mí misma. Comencé a hacer las llamadas. A un servicio de catering que conocía de un pequeño café en Wynwood, a un amigo músico para que tocara, a una florista que creaba arreglos salvajes y artísticos. Mis instrucciones eran claras. Quería que se sintiera como una bienvenida, no como un evento. Quería calidez, no formalidad. Quería que cada detalle reflejara el espíritu de mi abuela y el mío propio. Mientras organizaba todo, una calma serena se apoderó de mí. El miedo y la tristeza que me habían consumido durante meses se transformaron en una fuerza tranquila y decidida. No estaba preparando una confrontación, estaba preparando mi liberación. La fiesta sería el escenario, y cuando las cortinas se abrieran, yo ya no sería la protagonista de su tragedia, sería la autora de mi propia historia. La noche de la fiesta llegó 4 meses después de aquel fatídico Día de la Madre. 4 meses en los que había trabajado incansablemente, no solo en la casa, sino en mí misma. La mansión ya no olía a polvo, sino a pintura fresca, a cera de abeja para los suelos de madera y a la brisa salada que entraba por las ventanas abiertas. La música, una mezcla de jazz latino y soul, flotaba desde la terraza hacia el jardín, donde mis amigos, los artistas, los poetas y los soñadores de Wynwood reían y conversaban, con copas de vino en la mano y una alegría genuina en los ojos. No había trajes de diseñador ni joyas ostentosas. Había lienzos, guitarras y una energía vibrante y creativa que llenaba cada rincón. Era un hogar. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente en casa. Yo misma llevaba un vestido sencillo, de lino blanco, y el pelo suelto. Me movía entre mis invitados, sintiendo una gratitud tan profunda que casi dolía. Cada rostro amigo era un recordatorio de que la familia no siempre es la que te toca por sangre. Eran las personas que habían visto mi valor cuando yo misma no podía. Los que compraban mis cuadros cuando apenas tenía para comer. Los que me ofrecían un café y una palabra de aliento. Verlos a todos reunidos en este lugar, un espacio que mi abuela había protegido para mí, se sentía como el cierre de un círculo. Una reivindicación no solo para mí, sino para ella también. El aire estaba cargado de una magia tranquila, la magia de la pertenencia, algo que el dinero de mi otra familia nunca podría comprar. Y entonces, los vi. Llegaron como una anomalía, una nota discordante en una sinfonía perfecta. Mi madre, Isabel, con un vestido de seda negro que gritaba, «dinero», y un collar de diamantes que centelleaba agresivamente bajo las luces del jardín. A su lado, Alejandro, con su traje a medida y su sonrisa de superioridad, aunque esta vez había un matiz de confusión en ella. Se detuvieron en la entrada de la terraza,
sus ojos recorriendo la escena con una mezcla de desdén y asombro. No encajaban. Eran como figuras de cera, demasiado rígidas, demasiado pulidas para el calor y la vida que los rodeaba. No estaban buscando a un anfitrión. Estaban inspeccionando una propiedad, tratando de entender cómo un evento como este podía estar ocurriendo en un lugar como este. Nuestras miradas se cruzaron a través del mar de gente. Vi el shock instantáneo en sus rostros, la incredulidad pura. Se quedaron congelados por un segundo, como si sus cerebros no pudieran procesar la imagen. Yo, Sofía, la pobre, la fracasada, de pie en el centro de todo, sonriendo, recibiendo a mis invitados como si fuera la dueña del lugar, porque lo era. Sentí que todos los ruidos de la fiesta se desvanecían, dejando solo el zumbido de la tensión en el aire. No me moví. Dejé que me vieran, que asimilaran la escena, que se dieran cuenta de que la realidad que habían construido a mi alrededor se había hecho añicos. Lentamente, como si caminaran contra una fuerte corriente, comenzaron a abrirse paso entre la multitud, dirigiéndose directamente hacia mí. Cuando llegaron, un círculo de silencio se formó a nuestro alrededor. Mis amigos, sintiendo la tensión, retrocedieron discretamente, pero sus miradas protectoras permanecieron sobre mí. «¿Sofía? ¿Qué es todo esto?», preguntó mi madre, su voz un siseo bajo y controlado, aunque no podía ocultar el temblor de la confusión. «¿Cómo estás aquí? ¿Trabajas para esta gente?». Su mente no podía concebir otra posibilidad. Para ella, yo solo podía existir en un rol de servicio. Alejandro, sin embargo, parecía haber llegado a una conclusión diferente, una más cínica. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras miraba a su alrededor, evaluando el valor de la propiedad con una mirada calculadora. Fue él quien pronunció las palabras, las mismas que la premisa de su vida les había enseñado a usar como armas. «¿Qué hiciste, hermanita?», preguntó, su tono goteando desprecio. «¿Encontraste a algún viejo millonario que te pagara todo esto? Pero, ¿no eras pobre?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de años de humillación, del eco de esa puerta cerrada. Fue la culminación de toda su filosofía de vida, que el valor solo podía ser comprado o heredado a través de ellos, y que cualquier éxito fuera de su control debía tener un origen sórdido. Miré a mi hermano, y por primera vez, no sentí dolor ni ira. Sentí una lástima inmensa y vacía. Antes de que pudiera responder, vi que la mirada de mi madre se desviaba, pasando por encima de mi hombro hacia el interior del gran salón. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en un punto específico de la pared principal. Allí, iluminado por una luz cálida y cenital, colgaba el retrato que le había regalado en el Día de la Madre, el rostro de su juventud, lleno de sueños y sonrisas genuinas. La observaba desde el lienzo. El símbolo de mi amor rechazado ahora era la pieza central de mi nueva vida, un testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Su máscara de compostura se resquebrajó, y por un instante vi a una mujer perdida, enfrentada a un fantasma de sí misma que ya no reconocía. El cuadro, que había sido tirado al sótano de su memoria, ahora la juzgaba desde el corazón de mi hogar. Respiré hondo, sintiendo la fuerza tranquila de mi abuela dentro de mí. Miré a mi madre, luego a mi hermano, y mi voz salió clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Tenían razón», dije, y vi un destello de triunfo en sus ojos, creyendo que me estaba rindiendo. Tenían razón en una cosa, no me necesitaban. Hice una pausa, dejando que mis palabras, sus propias palabras, se asentaran entre nosotros. Pero se equivocaron en lo que significa ser pobre. Yo nunca fui pobre de espíritu, ni de creatividad, ni de amor. Ustedes, con sus casas frías y sus corazones vacíos, son los verdaderos pobres. La sorpresa en sus rostros fue total, como si les hubiera hablado en un idioma extranjero. Continué, mi voz ahora llena de una calma definitiva. Esta casa, todo esto, me lo dejó la abuela Elena. Ella entendía el verdadero valor, y con su regalo,
Estoy construyendo un hogar lleno del amor y la aceptación que ustedes siempre me negaron. Un lugar donde el arte importa más que el dinero, y donde las personas son valoradas por lo que son, no por lo que tienen. Miré a mi alrededor, a mis amigos que me observaban con sonrisas de apoyo. Esta es mi familia ahora. Esta es mi vida. Me volví hacia ellos, la pareja de extraños que me habían dado la vida pero nunca un hogar, y pronuncié las últimas palabras que les dirigiría. Adiós. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Simplemente me di la vuelta, un acto que se sintió como cerrar el libro más pesado y doloroso de mi vida. Caminé de regreso hacia mis amigos, hacia la música y las risas, dejando a mi madre y a mi hermano solos en medio de mi fiesta, expuestos y fuera de lugar. Los vi por el rabillo del ojo, inmóviles, como estatuas de sal. La arrogancia de Alejandro se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pura estupefacción. El rostro de mi madre estaba pálido, sus ojos aún fijos en el retrato, atrapada entre el pasado que había olvidado y el presente que no podía comprender. Eran fantasmas en mi nueva realidad. Unos minutos más tarde, vi cómo uno de los guardias de seguridad que había contratado se acercaba a ellos discretamente y los escoltaba hacia la salida. No opusieron resistencia. Se fueron en silencio, tragados por la noche de Star Island, dejando atrás un mundo que ya no les pertenecía. Cuando la puerta se cerró tras ellos, no sentí el golpe sordo y final que había sentido meses atrás. En su lugar, sentí una ligereza, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. La música pareció subir de volumen. Las conversaciones se reanudaron y una de mis amigas me pasó una copa de vino. Sonreí, una sonrisa genuina y libre. Había recuperado mi historia. El eco de la puerta cerrada de mi madre finalmente había sido silenciado por el sonido de la vida en mi propio hogar. La fiesta continuó por un par de horas más, pero la atmósfera había cambiado sutilmente. Mis amigos, mi verdadera familia, me rodearon con un cariño protector, como si entendieran instintivamente que acababa de librar la batalla final de una guerra muy larga. No hice preguntas, ni di explicaciones. Simplemente nos reímos. Bailamos y celebramos bajo las estrellas. Cada conversación, cada abrazo, se sentía como una capa de bálsamo sobre una herida que finalmente comenzaba a cerrarse. Cuando el último invitado se fue y me quedé sola en el silencio de la enorme casa, no sentí soledad, sentí paz. Caminé descalza por la terraza, mirando las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, y supe, con una certeza que me recorrió hasta los huesos, que esa noche no solo había inaugurado una casa, había inaugurado mi vida. La puerta que ellos me cerraron en la cara se había convertido en el portón que yo abrí para mí misma. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando a raudales por los ventanales del dormitorio principal. El silencio era absoluto, solo roto por el suave murmullo de las olas contra el muelle. Por primera vez en meses, no me desperté con una opresión en el pecho. Me levanté y recorrí la casa, ahora vacía y en silencio. Vi las copas de vino a medio beber, los restos de la celebración, y sonreí. Este lugar ya no era un testamento del pasado de mi abuela, era el lienzo de mi futuro. Pasé el resto del día quitando las sábanas blancas que aún cubrían algunos muebles en las habitaciones de arriba, dejando que la luz y el aire entraran en cada rincón. No era la heredera de una fortuna, era la custodia de un legado, uno que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la libertad de ser quien yo era. Como era de esperar, el silencio de mi antigua familia no duró mucho. 2 días después de la fiesta, mi teléfono sonó. Era Alejandro. No contesté. Inmediatamente después, llegó un torrente de mensajes de texto. Ya no eran burlones ni condescendientes. Eran furiosos, llenos de acusaciones y un sentido de derecho que resultaba grotesco. Hablaban de traición, de dinero familiar, de cómo era mi obligación moral, compartir la herencia. Mi madre también me envió un correo electrónico largo y melodramático, hablando de los sacrificios que había hecho por mí y de cómo mi abuela, su propia madre, la había desheredado por mi culpa. No sentí nada al leer sus palabras.
Eran el ruido de un mundo al que ya no pertenecía. Simplemente borré los mensajes y el correo sin responder. Mi siguiente llamada fue al señor Morales. Le expliqué la situación con calma. Él no pareció sorprendido. Era de esperar, Sofía, me dijo con su voz tranquila. La codicia es una reacción predecible. No te preocupes, yo me encargaré. Redactó una carta formal y contundente, un cese y desistimiento legal, informándoles que cualquier intento de contacto futuro conmigo sería considerado acoso. Les recordó que el testamento de Elena era legalmente inexpugnable y que cualquier impugnación sería una pérdida de tiempo y dinero. Después de que esa carta fue enviada, el acoso se detuvo. El silencio que siguió fue definitivo. Había levantado un muro, no de dinero, sino de límites. Y por primera vez en mi vida, me sentí segura detrás de él. Con el drama familiar finalmente silenciado, me dediqué por completo a mi visión para la casa. El gran salón de baile, con su increíble luz natural, se convirtió en mi estudio principal. Quité las alfombras persas y dejé el suelo de madera desnudo, perfecto para las salpicaduras de pintura. Las paredes se llenaron de mis lienzos, tanto terminados como en proceso. Las habitaciones de huéspedes en el ala oeste se transformaron en pequeños estudios para otros artistas. Creé la Beca Elena Vargas, una residencia de 1 año para 3 jóvenes pintores emergentes, ofreciéndoles no solo un lugar para vivir y trabajar, sino también un estipendio para materiales y gastos. La mansión dejó de ser un monumento a la riqueza para convertirse en una colmena de creatividad, un santuario donde el arte era la única moneda de valor. El retrato de mi madre permaneció colgado en la pared del vestíbulo principal. Al principio, algunos de mis amigos se sorprendían al verlo, conociendo la historia, pero para mí, su significado había cambiado por completo. Ya no era un recordatorio del rechazo. Se había convertido en un mapa de mi viaje. Miraba a esa joven del lienzo, a esa extraña con la sonrisa llena de sueños, y no veía a mi madre, Isabel. Veía la prueba de que había sobrevivido a la decepción, de que había transformado el dolor en fuerza. Era un recordatorio de que mi capacidad de amar y de crear era inquebrantable, incluso cuando no era correspondida. Era el punto de partida, él, antes, que hacía que mi ahora fuera mucho más dulce. Mi vida encontró un nuevo ritmo, uno dictado por la luz del sol y la inspiración. Los días estaban llenos del olor a trementina, del sonido de la música clásica en el estudio y de las conversaciones tranquilas con los otros artistas. Por las noches, a menudo nos sentábamos en la terraza, compartiendo una botella de vino y hablando de arte, de la vida, de los sueños. Construí una comunidad, una familia elegida unida no por la sangre, sino por una pasión compartida. Dejé de ser Sofía, la pintora pobretona de Wynwood. Me convertí en Sofía, la artista. Simplemente eso. Mi identidad ya no estaba definida por lo que me faltaba o por quién me había rechazado, sino por lo que creaba y por la comunidad que nutría. Unos 6 meses después, el señor Morales me llamó para una actualización rutinaria. Al final de la conversación, mencionó casualmente que se había enterado a través de un colega de bienes raíces que la villa de Coral Gables había sido puesta en venta. Aparentemente, mi hermano Alejandro había hecho una serie de malas inversiones, confiando en que la herencia de la abuela cubriría sus pérdidas. Sin ese colchón financiero, su estilo de vida se había vuelto insostenible. Mi madre se había mudado a un condominio mucho más pequeño en Aventura. No sentí alegría ni satisfacción al escuchar la noticia, solo una lejana y tranquila tristeza. Su imperio, construido sobre cimientos de apariencias, se había desmoronado bajo el peso de su propia superficialidad. Su mundo se había encogido, mientras que el mío se había expandido infinitamente. Ahora, 1 año después de aquella fiesta, mi vida es irreconocible. La Galería Elena, que abrí en el ala este de la mansión, tuvo su primera exposición exitosa, presentando el trabajo de los artistas en residencia. Mi propia obra ha evolucionado, volviéndose más audaz, más llena de color. A veces, por la tarde,
Salgo a la terraza con mi cuaderno de bocetos y miro hacia la bahía. Las viejas llaves de hierro de la mansión están sobre la mesa, junto a mis pinceles. Ya no simbolizan un futuro incierto, sino una realidad sólida y pacífica que he construido con mis propias manos. El eco de esa puerta cerrada se ha desvanecido por completo, reemplazado por el sonido de las risas en mi jardín, el murmullo del mar y el silencio productivo de un lienzo en blanco que espera ser llenado. Soy libre. Finalmente, y de verdad, soy libre. Mi historia comenzó con una pregunta cruel, susurrada con desprecio. ¿Pero no eras pobre? Hoy, un año después, entiendo que mi hermano, en su ignorancia, tenía razón. Yo era pobre. Era pobre en la única moneda que ellos conocían, la del dinero, la del estatus, la de las apariencias, pero ellos, en su opulencia, eran indigentes en todo lo que realmente importa. Eran pobres de espíritu, de empatía, de alegría genuina. Vivían en una mansión de afectos vacíos y balances bancarios. El verdadero aprendizaje para mí, y quizás para ti, es que la pobreza más peligrosa no es la que vacía tus bolsillos, sino la que te deja el alma en bancarrota, incapaz de reconocer el valor en algo que no tenga una etiqueta con el precio. La lección más grande que me dejó mi abuela no fueron los 40 millones de dólares. Fue la comprensión de que la verdadera riqueza es un estado interior. Es la paz que sientes al despertar por la mañana, la pasión que te impulsa a crear, la calidez de una comunidad que te abraza por quien eres, no por lo que puedes ofrecerles. Mi mansión en Star Island no era más que una pila de ladrillos y mármol hasta que la llené de arte, de risas, de amigos que entendían que un lienzo en blanco es más valioso que un cheque en blanco. La riqueza, la de verdad, es construir un hogar dentro de ti mismo, uno tan sólido y tan luminoso que ninguna puerta cerrada en el exterior pueda dejarte a oscuras nunca más. A veces, la mayor bendición de tu vida llega disfrazada de tu mayor herida. La puerta que mi madre me cerró en la cara fue el acto más doloroso y, a la vez, el más liberador que jamás experimenté. Me enseñó que rogar por amor es una forma de morir lentamente. Ese portazo no fue un final, fue una orden de desalojo de una vida que no me pertenecía, de un espacio donde siempre me sentiría pequeña. Me obligó a dejar de buscar las llaves de la casa de otros y me forzó a construir la mía propia desde los cimientos. Si alguna vez te han cerrado una puerta, por favor, no te quedes ahí esperando. Da media vuelta. El universo te está mostrando que mereces construir tu propio palacio, no vivir en el sótano de nadie. Todos cargamos con dos tipos de herencia, la de la sangre y la del alma. La herencia de mi madre y mi hermano fue un legado de vergüenza, de sentir que nunca era suficiente. La herencia de mi abuela Elena, en cambio, fue un legado de libertad. No me dejó solo dinero, me dejó un permiso para ser yo misma, para validar mi propio camino. Y esa es una elección que todos tenemos. Podemos elegir cargar con las cadenas de las expectativas de quienes nos hicieron daño, o podemos elegir honrar la memoria de quienes, incluso en silencio o desde lejos, creyeron en nuestra magia. No puedes elegir a tu familia, pero cada día eliges a tu tribu. Y esa es la que realmente te define. Mucha gente me pregunta si los perdoné, y mi respuesta es que el perdón se volvió irrelevante. Mi sanación no vino de ofrecerles una absolución que no pidieron, sino de quitarles el poder que tenían sobre mis emociones. Dejé de necesitar su disculpa, dejé de necesitar su reconocimiento. Mi paz llegó el día en que su opinión se convirtió en un ruido de fondo, como el tráfico lejano, en lugar de la banda sonora de mi vida. La verdadera libertad no es vengarte de quienes te hirieron, es llegar a un punto en el que ya no ocupan espacio en tu mente ni en tu corazón. Es indiferencia. Es construir una vida tan plena y feliz que simplemente no hay lugar para el rencor. Si alguna vez te has sentido como la oveja negra, el artista, el soñador en una familia de pragmáticos, si te han hecho sentir que tu sensibilidad es una debilidad o que tu pasión no es una carrera real, quiero que escuches esto. Tu diferencia es tu superpoder.
El mundo no necesita más copias, necesita tu visión única, tu voz auténtica. No dejes que las voces de quienes no pueden ver tu valor silencien la música que llevas dentro. La pobreza de la que te acusan es, en realidad, una riqueza que ellos son incapaces de comprender. Tu arte, tus sueños, tu empatía, esa es tu verdadera fortuna. Protégela con tu vida, porque es lo único que nadie podrá quitarte jamás. Al final, la pregunta, ¿pero no eras pobre?, se respondió a sí misma. Sí, lo era. Y fue en esa pobreza, en ese punto más bajo, donde descubrí de qué estaba hecha. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino quién eres cuando no te queda nada. Es la resiliencia, la creatividad y la capacidad de amar que brotan de las ruinas. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has tenido que reconstruir tu propio valor desde cero, cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque cada historia que compartimos es un recordatorio de que a veces, para encontrar tu verdadero hogar, primero tienes que perder el que creías que era tuyo.